presente porque me ha sido concedido el privilegio de anunciar a los asistentes una tarde verdaderamente significativa, disfrutando de la palabra y el saber de uno de los miembros de nuestra asociación, a quien más admiro porque, aparte de compartir con él la especialidad de traumatología y cirugía ortopédica y verme distinguido y honrado con su amistad, lo que completa dos estimaciones personales de alto fuste, se trata de una persona cuyos conocimientos en los aconteceres de la historia de los hombres y muy singularmente de la medicina de guerra, de forma especial alrededor de la Guerra Civil Española, se alzan muy por encima de las posibilidades medias de un simple aficionado a la historia. El doctor Manuel Sánchez Vera distingue a la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas con una de las personalidades de mayor relieve profesional e intelectual al día de hoy. Valga como muestra su magnífico y extenso currículum vitae, del que solo voy a extraer los aspectos más relevantes. Hoy la conferencia la da él, no yo a su costa. El doctor Manuel Sánchez Vera es licenciado y doctorado en Medicina por la Universidad de Madrid. Participó en la docencia de distintas instituciones públicas, algo que ha venido absorbiendo su pasión profesional durante toda su vida. Es un auténtico maestro. Adjunto primero y jefe de sección después de traumatología en la Residencia de la Paz y jefe de servicio en el Hospital Ramón y Cajal de esta especialidad. Allí fue donde yo le conocí, en Ramón y Cajal, pudiendo comprobar que en los años 90, como ahora, es probablemente uno de los mejores cirujanos de columna que hay en el país. Más de 30 trabajos publicados y más de 60 comunicaciones en coloquios, mesas redondas, congresos, conferencias, etc. 7 películas científicas, libros y colaboraciones avalan su vocación docente y eminencia profesional. Premio Nacional de Traumatología, académico de número de la Real Academia de Medicina de Cádiz, Cruz del Mérito Naval por su entrega docente a médicos de la Armada. Y finalmente, miembro de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas y del colectivo Guadarrama para la recuperación de la arqueología militar y sanitaria de la Guerra Civil. Conste que he resumido al límite sus méritos profesionales. Pues bien, el motivo de su conferencia de hoy podría quedar resumido en su título, Aspectos sociosanitarios de nuestra novela picaresca. En ella nos hará un recordatorio literario de la novela picaresca, un estudio sociológico de su contenido, reflejo inequívoco de aquella mísera sociedad y su relación con el mundo de la nigromancia y el maleficio durante la época, trasunto necesario del despiadado azote de los 7 jinetes del Apocalipsis sobre el pueblo. Finalmente, nuestro ponente va a analizar el mundo de las enfermedades de aquella etapa de la historia, con especial hincapié en las enfermedades venéreas, que se llamaban antes, ahora enfermedades de transmisión sexual, ETS, y sus testimonios literarios. He de confesar que no me agota el glosar la obra de un compañero y amigo de su talla profesional, cultural, humanística y personal, pero una vez más insistiré en que el orador esta tarde es el doctor Sánchez Vera y con él les voy a dejar. Muy bien. ¿Te quieres encargar de que apaguen la luz? Sí. Estaba ya pendiente. Bien, en primer lugar, daros las gracias por vuestra presencia aquí, que realmente en esta tarde todo invita a cualquier cosa menos a estar aquí, sobre todo con esta plaza que disfrutamos, que es un auténtico barrizal. Primera cosa. Segunda cosa, agradecer a nuestro presidente el que haya aceptado el que esta tarde dé yo aquí esta charleta. Y tercera cosa, y más importante, agradecer a Jiménez Escolano sus palabras, que cuando las estaba diciendo, yo he pensado, digo, más que a una reunión donde voy a soltar un rollo terrorífico, esto parece ser una sesión necrológica, que es de las pocas reuniones en las que se habla bien de la gente. Por todo ello, muchas gracias. Bien, el tema de hoy es aspectos sociosanitarios de la novela picaresca. En primer lugar, ya estamos, con la perversidad de las cosas inertes. Dice, solamente tienes que manejar 2 botones. El primero ya no funciona. Bueno, pues, en primer lugar, voy a hacer un repaso somero sobre la época en que se desarrolla la novela picaresca.
fundamentalmente son los siglos finales del siglo XV, el siglo XVI y el siglo XVII. Ya sabéis que a finales del siglo XV, concretamente en 1492, se produce un hecho trascendente en la historia de España, que es la unión de las dos coronas con los reyes católicos, con lo cual España se transforma en el primer estado de Europa. Es la primera nación que como tal se forma en Europa. Los reyes católicos tienen varios hijos, su política es que cada hijo se case con un personaje importante extranjero con objeto de asegurarse un entorno beneficioso para los intereses de España. Su hija Juana la Loca se casa con Felipe el Hermoso, por una serie de circunstancias que no es este el momento de analizar. Felipe el Hermoso no puede gobernar y es su hijo, Carlos I, que a pesar de ser el emperador más importante del mundo, debido a la alteración mental que tenía doña Juana la Loca, estaban en Flandes, en Gante concretamente, se estaba dando una fiesta, a la reina por su estado avanzado de gestación le aconsejaron sus médicos que no fuera, ella se empeñó y en plena fiesta se puso de parto y en el sitio más próximo que encontraron para que diera luz nada menos que a Carlos V fue un retrete. O sea que uno de los emperadores más importantes del mundo, su lugar de nacimiento fue un vulgar retrete. Los hechos más importantes de la Europa de entonces gobernada por Carlos I, pues tuvo grandes dificultades porque tuvo que luchar contra tres obstáculos importantes. El protestantismo, que hizo su aparición en 1517, como sabéis, en que Lutero clavó en las tablas, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, donde él vivía, las peticiones que él hacía a la Santa Sede. El Imperio turco, que amenazaba, lo mismo es curioso cómo la historia se repite, cómo el mundo árabe de entonces amenazaba a Occidente exactamente igual que está pasando ahora, y los nacionalismos, no los nacionalismos españoles, sino los nacionalismos europeos, como después veremos. Los hechos importantes en el reinado de Carlos I son esos que veis ahí: la victoria de Pavía contra los franceses, contra la Liga de Cognac, que era una asociación entre la Santa Sede, entre el Vaticano y Francia, con el saqueo de Roma en 1527, saqueo de Roma que obligó a que se suspendieran los actos del nacimiento de Felipe II, que nació precisamente en el mes de mayo de ese año, y por la consternación que causó en el mundo cristiano ese saqueo de Roma por las tropas imperiales, se suspendieron los festejos por el nacimiento de Felipe II. La lucha contra los turcos, con el asedio de Viena, que llegaron a las puertas de Viena los turcos, los árabes, para mejor entendernos, y fue Carlos I el que levantó el asedio, y la lucha contra Solimán el Magnífico, conquistando Túnez, y contra los príncipes luteranos de la Liga de Esmalcalda, con la batalla de Mulber en 1547, batalla famosísima en que se dice que esa batalla sirvió para que Carlos I se adhiriera más a España, porque comprobó la valentía de los soldados de los tercios. Había un puente por donde tenía que pasar el ejército español, el ejército imperial, para ir a Mulber, y ese puente estaba tomado por una serie de tropas de los príncipes alemanes. Entonces, un grupo de soldados de los tercios vadeó el río con las espadas en la boca y el agua por encima de la cintura, dio la vuelta, los cogió por detrás a esa guarnición del puente, la destruyó, y gracias a eso las tropas imperiales pudieron pasar ese puente, llegando a Mulber, donde ganaron esa importantísima batalla. Su hijo Felipe II no le fue a la zaga en problemas a lo largo del siglo XVI. Los tres hechos más importantes son la batalla de San Quintín, como no, contra los franceses, la derrota de la escuadra musulmana en Lepanto en 1571, y después la ocupación de Portugal, que aunque fue una ocupación manu militari, pues realmente realizada por el duque de Alba, que por cierto murió en esa campaña de un tifus,
pues realmente de los aspirantes posibles a ocupar la corona de Portugal, Felipe II era el más caracterizado, puesto que su madre, Isabel de Portugal, era portuguesa. Todos los hechos importantes a lo largo del siglo XVI y XVII los tenéis señalados en esa diapositiva que tenéis ahí, en esa serie de hechos, y una cosa importante había varias cosas importantes, pero las más importantes quizá en esa época fueron la inmigración del campesinado a la ciudad, al Nuevo Mundo, que se acababa de descubrir en 1492, alistarse en la milicia o pertenecer a la Iglesia. Después había una serie de personas, que eran los llamados hidalgos, que tenían un desprecio absoluto por el trabajo, que no daban golpe, y que creían que con el título nobiliario pues podían vivir tumbados a la Bartola. Es la época donde naturalmente aparece el Renacimiento. El Renacimiento se caracteriza porque se sustituyó el teocentrismo medieval, en que Dios era el centro del universo, para transformarse el antropocentrismo, es decir, en el Renacimiento el hombre fue el protagonista de la nueva situación. Fue un movimiento que empezó en Italia en el siglo XV, pero que a lo largo del XVI y del XVII se impuso en el resto de las ciudades europeas y, por supuesto, en España. Fue un movimiento enorme que cambió realmente el mundo. A mí me recuerda el Renacimiento con la situación actual, en que está cambiando absolutamente todo. Nuestros padres tuvieron una vida pues más o menos parecida a las de sus padres, es decir, a mis abuelos. Actualmente yo también tuve una vida más o menos similar a la de mi padre, pero mis hijos ya es otra cosa completamente, absolutamente distinta, y no digamos ya lo que va a ser de la vida de mis nietos. Petrarca fue el paradigma del humanismo, y en España fue sobre todo Garcilaso de la Vega el paradigma del arquetipo de la literatura española, y existía una unión estrecha entre la milicia y la intelectualidad de entonces. Cervantes, muchos de los ilustres intelectuales de la época eran o habían sido militares. Esos son los rasgos más comunes de lo que llamamos en el Renacimiento. Y en la espiritualidad, en lo religioso, ese siglo XVI está marcado por la aparición del protestantismo, cuyos protagonistas fundamentales fueron Lutero y Calvino. Este movimiento en contra del Papa, por así decirlo, ideológicamente era un movimiento, digamos, sano, porque ellos pretendían devolver a la Iglesia su misión evangélica, huyendo de todas sesiones benéficas, en el sentido de que se presumía mucho, la Iglesia presumía mucho de las cosas que hacía, y aparte de la vida licenciosa que llevaban algunos clérigos. Y entonces la rebelión de Lutero y de Calvino fue contra ese movimiento, digamos, un tanto de espiritualidad más para la galería que de verdadera espiritualidad. Pero en fin, eso sucedió así, y así hay que aceptarlo. Erasmo de Rotterdam, que era muy amigo de Carlos V, en España no estaba bien visto por la Inquisición, pero, como veis ahí, defendían la religiosidad interior y la afirmación de una piedad auténtica, lejos de lujosas ostentaciones y apariencias engañosas. Ese era el movimiento luterano, que fue seguido por una gran parte de Europa, como sabéis. Si ese movimiento luterano pretendía reformar la Iglesia, dentro de España fueron los místicos lo que también, pero de otra manera distinta, por otro camino, pretendían lo mismo. Apareció Santa Teresa de Jesús para la reforma del Carmelo y San Juan de la Cruz. Pero en cualquier caso, el hecho es que a mediados del siglo XVI hay una auténtica revolución en todos los ámbitos, en las costumbres, en la literatura, en la religiosidad,
etcétera, etcétera. La literatura entonces exaltaba el amor en las novelas de ambiente bucólico y pastoril, imitando los modelos antiguos de Teócrito. Es una novela o es una serie de publicaciones que inundan toda la literatura española. En el siglo siguiente, en el XVII, el siglo de oro, en el barroco, pues realmente hay un retroceso de las ciencias, pero hay un gran avance de la literatura. Es el siglo de Cervantes, de Lope de Vega, de Quevedo, de grandes pintores, etcétera, etcétera. Si esa era la época, más o menos así definida, con unas pinceladas para que se den cuenta de cuál era el espíritu que reinaba a finales o a mediados del siglo XVI y mediados del XVII, veamos ahora el ambiente que se vivía en aquella España del siglo XVI y primer tercio del siglo XVII. La corte. La corte era la palabra mágica de todos los españoles de entonces. Era un respeto tremendo a la corte. ¿Y la corte qué era la corte? ¿Qué se entiende o qué podíamos entender por la corte? Pues en la corte, en primer lugar, estaba la casa real, es decir, el rey y las personas reales, sus hijos, su familia en general. Después los altos dignatarios, como eran los alcaldes de casa y corte, los continos, que el contino era la guardia más o menos personal del rey y de las reales personas, y la guardia real. La guardia real era la guardia que estaba siempre al servicio del rey, siempre estaba pegada al rey. Esta guardia real, hubo un pueblo, Espinosa de los Caballeros, donde la mayoría de los guardias del rey, tanto de Felipe II como de su padre Carlos V, pertenecían a ese pueblo, se llamaban los Caballeros de Espinosa. Caballeros de Espinosa eran los guardias realmente que estaban en contacto con el rey. Le acompañaban, incluso dormían dentro de su habitación. Estaban en continuo contacto con él, de ahí el nombre de continuos. Después de la Casa Real, la corte la formaban los presidentes de los consejos. Los consejos eran lo que actualmente llamamos ministerios, y había muy pocos. Había el Consejo Real o de Castilla, que era el más importante, era realmente el que inspiraba la política de la corona, el Consejo de Estado, que como era un Estado con muchas ramificaciones, pues prácticamente estábamos metidos en Europa, no había nada que se moviera en Europa que no tuviese conocimiento de ello la Casa Real Española, el de la Santa Suprema Inquisición, que era un consejo también muy importante, y el de Indias, el Consejo de Indias. Hubo que hacer un ministerio especial para gobernar los enormes territorios de las Indias descubiertas por Colón en 1492, y el de Hacienda. Digamos que esos eran los consejos o los ministerios que eran parte importante de la corte. Después estaba el cuerpo diplomático, que naturalmente lo regentaban pues la alta nobleza. La alta nobleza eran los embajadores de los reyes de España, del rey de España, de Carlos V, de Felipe II, en las distintas cortes europeas. Y después los profesionales liberales, como los médicos, abogados, etcétera, etcétera. Todo eso componía la corte. Esa corte, hasta 1561, en que Felipe II la trasladó definitivamente a Madrid, era una corte itinerante. Se movía por distintos sitios de Castilla, pero fundamentalmente lo hacía en el triángulo Ávila, Segovia, Valladolid, Burgos, Medina del Campo, Madrigal de las Altas Torres. Esos eran los sitios donde la corte iba recorriendo por temporadas o según las conveniencias de los monarcas. Había una cosa muy importante, que la corte se trasladaba conforme existían epidemias en distintos sitios, y entonces muchas veces la corte era itinerante por necesidades, digamos, sanitarias. Felipe II en 1561 traslada la corte definitivamente a Madrid y la instala en un viejo palacio situado donde hoy está en la plaza de la Armería una estatua que hay de Felipe II que mira al campo del Moro, es decir, entre el actual palacio y la actual basílica. Entonces ahí estaba el primitivo palacio de la corte de Felipe II. Era un palacio que a finales del siglo, sobre los años 70 se quemó, porque estaba construido fundamentalmente de madera,
Y esa es una de las razones que dicen los historiadores que obligó a Felipe II a exigir que el nuevo centro de poder, que el nuevo palacio, que lo construyó Felipe V 200 años después, pero el que él construyó, que es el monasterio del Escorial, fuese absolutamente de piedra y no pusiesen madera, nada más que en los entramados del tejado, que por cierto también llegaron a quemarse. Dentro de esa corte, la alta nobleza, había nada menos que 65 linajes de nobles. Había 25, que eran los grandes de España, que se llamaban, y 35 títulos. Esta gente tenía un privilegio, aparte de sus rentas, etcétera, pues tenía un privilegio importante, es que el rey les llamaba primos. Cuando se dirigía a ellos, por ejemplo, al duque de Alba, que era uno de los grandes de España, el rey les decía querido primo o distinguido primo. Y tenían unas prerrogativas especiales y en general eran muy adictos a la corona. No se han descrito, por lo menos no hay constancia de ellos, de auténticos levantamientos o rebeliones de uno de estos grandes linajes contra el poder real, contra el poder de la corona. Los sueldos de los presidentes de los consejos son los que veis ahí. Hay una desigualdad manifiesta entre el presidente del Consejo de Indias, que ganaba 1.250.000 maravedís. Maravedís era la moneda habitual de entonces, que eran unos 20 millones de pesetas. El que más ganaba, sin embargo, eran los virreyes. El virrey del Perú, 15 millones de maravedíes, es decir, unos 200 millones de pesetas. En cambio, si vamos bajando, vemos que un jornalero ganaba 40 maravedís, es decir, había una desproporción enormemente, una desproporción manifiesta entre los que ganaban la alta clase de esa de la corte y las clases populares. La alta nobleza todavía ganaba más, es decir, la alta nobleza tenían 50.000 ducados, que eran 18.750.000 maravedís. El presidente de la Chancillería de Valladolid, la Chancillería era lo que hoy equivale al Tribunal Supremo. Había dos, en Valladolid y en Granada. Eran los dos altos tribunales que existían en la época de Felipe II, donde en última instancia se recurrían los distintos pleitos que aparecían en las distintas audiencias de las distintas capitales de España. El portero de la Chancillería, pues tampoco estaba mal, ganaba unos 20.000 maravedís, estamos hablando al año. Los sueldos de los militares son los que veis ahí, y hay una diferencia notable entre los sueldos de uno y de otro. Los señores que tenían tierras de señorío, porque las tierras, la división de la tierra en esta época, había dos clases de terrenos, lo que se llamaban tierras de señorío, que pertenecían a un señor, de ahí el nombre de señorío, y las tierras que pertenecían al rey, que se llamaban tierras de realengo. Bueno, pues en esta frase queda condensado, en esta frase de Alfonso de Valdés, queda condensado la mentalidad del señor que tenía vasallos. Todo mi cuidado era de acrecentar mi señorío y sacar dinero de mis vasallos. Los precios, pues ahí tenéis más o menos lo que valían lo que valía, pues digamos, una comida para una semana. Este cálculo está hecho para una familia de 4 personas de 6 a 8 días. 2 libras de pan, en la libra eran 400 y pico gramos, es decir, 2 libras eran casi 1 kilo de pan, 10 maravedís, 1 libra de cordero, 490, 17 maravedís, una azumbre de leche, la azumbre eran casi 2 litros, 18 maravedís, y 1 libra de queso. Se comía muchísimo queso, porque naturalmente en España había muchísimas ovejas. La Mesta tenía una serie de ovejas que pertenecían a la Mesta, y se calcula que había unos 6 millones de ovejas, es decir, casi tantas ovejas como habitantes tenía Castilla. La equivalencia en pesetas es la que aquí veis, un maravedí eran 15 pesetas, etcétera. La moneda más importante era el excelente castellano, la dobla o el doblón castellano, que eran 750 maravedís, que equivalían a 11.250 pesetas. La fracción más pequeña del maravedí era la blanca, tenía 10 blancas un maravedí.
De ahí la frase esa de que no tengo ni blanca, porque era la moneda más fraccionada, más fraccionaria de la circulación fiduciaria entonces. Como os he dicho, la salida de esta España de los siglos XVI y parte del XVII era iglesia, mar o casa real. Mar equivalía a irse a América, emigrar a América. Y entonces, pues aparte de eso, existían otras posibilidades que ahora iremos analizando. La iglesia. Pues en la iglesia estaba el clero secular y regular, que según Domínguez Ortiz, en su trabajo sobre la sociedad española del siglo XVII, él calcula que había alrededor de 100.000 clérigos, de 100.000 sacerdotes, tanto regulares como en órdenes religiosas. Ahí tenéis la que tenía más o menos cada una de ellas: los franciscanos 708, los jesuitas 1091, los agustinos 923, etcétera, etcétera. Es decir, que la más numerosa era la de los dominicos, la orden de los dominicos, que tenía colegios por toda España, era la orden más numerosa con 2.400 miembros. El alto clero estaba representado por 8 arzobispados, 5 castellanos y 3 aragoneses, por 47 obispos, 30 castellanos y 17 aragoneses, que tenían unas rentas de las tierras que tenían. Cada iglesia o cada arzobispado tenía una serie de tierras, y los vasallos de esas tierras pagaban un tributo a la iglesia independientemente de los diezmos, etcétera, mandados por la iglesia. Un 50% de la población, es decir, unas 300.000 personas, estamos hablando de una España de 4,5 a 6 millones de habitantes, si incluimos el Reino de Aragón, estaba ligada a la iglesia de una manera o de otra, bien perteneciente al clero o bien que vivía más o menos acomodándose a servir al clero, a trabajar para el clero, etcétera, etcétera. Se comentaba, y era una cosa muy frecuente en aquella época, la vida licenciosa del clero con el mantenimiento de barraganas, que era habitual. La barragana era una señora que era, digamos, la esposa un poco oculta de un sacerdote o de un arzobispo, incluso pues los papas se casaban, los obispos también, etcétera, etcétera. Eso es otro de las mujeres, decía la Iglesia: a la fin nosotros somos hombres y Dios misericordioso. Decía, había una gran libertad sexual en cuanto a que la sociedad toleraba muy bien digamos, los abusos del clero en ese sentido. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los confesionarios de madera, tal y como hoy los concebimos, se instauraron entonces para establecer una separación física entre la penitente, la pobre penitente que iba a decirle sus flaquezas al cura de turno, y el cura. Las confesiones se hacían en las sacristías, pero como allí más de una vez pasaban cosas pues no políticamente correctas, pues el Papa decidió que se establecieran los confesionarios para establecer una separación tajante entre el confesor y el que se confesaba. Dentro de la población urbana, dentro de esa corte, estaban los burgueses, es decir, los que vivían en el burgo, que eran los mercaderes y en general los profesionales. Y luego los oficios. Había un montón de oficios, que ahí veis solamente una pequeña representación, pero que había más de 100 oficios. Todo esto componía, digamos, la población urbana, la población de las ciudades. Después estaba la población rural. La población rural, pues la gente vivía, primero trabajaban todos, trabajaba el padre, la madre, los hijos. Yo creo que nacían, mamaban, y en cuanto que tenían un poco de fuerza en las patas, a coger leña, a ayudar a cargar el burro, a espigar, etcétera, etcétera. Trabajaban todos los miembros de la familia. Iban naturalmente mal vestidos y peor calzados, y luego hablaban por aproximación, es decir, decían, como os digo ahí, entadía, cúlpito, estógamo, etcétera, etcétera. Empleaban un lenguaje pues que era muy difícil de entender. Luego había otra mezcla de gente, que eran los conversos. Los conversos eran gente normal y corriente, pero
que eran judíos o tenían una ascendencia judías. Y cuando en 1492 los reyes católicos deciden expulsar a los judíos para evitar una matanza que se estaba organizando entre ellos, así figura en el documento de Simancas, pues les dice que o se convierten, es decir, se convierten al catolicismo o los expulsan. Pues había una serie de personas que se convirtieron, y entre ellos estaba el doctor Villalobos. El doctor Villalobos era médico del emperador, y en 1568, con motivo de que la tercera esposa de Felipe II, Isabel de Valois, estaba embarazada, se puso enferma, se quedó embarazada en diciembre, enero, y hacia abril o mayo empezó a tener una serie de síntomas muy importantes, muy peligrosos, que los médicos de la corte decían que era por el embarazo. Pero Villalobos no. Villalobos pensó que Isabel de Valois tenía una enfermedad muy grave y se justifica diciendo esto: yo no querría ser tan entrometido que me acosen de muy agudo. Es decir, él no quería decir que él sabía o preveía que la reina tenía una enfermedad, aparte del embarazo y de las molestias lógicas del embarazo, pues tenía una enfermedad grave, tan grave como que tenía una nefritis y se murió en octubre. Dice que hay 1000 maliciosos que luego echan la culpa al puto de mi abuelo, porque su abuelo era judío. Es decir, estos conversos, había una serie de ellos que estaban más o menos integrados en la sociedad castellana. Entre ellos, pues los que veis aquí: Fernando de Rojas, Luis Vives, los Valdés, los dos hermanos, Alfonso y Juan, Fray Luis de León, Santa Teresa y el doctor Francisco de Villalobos, como os acabo de decir. Los conversos no integrados, había conversos que solo lo eran en superficie, pero que realmente no estaban integrados en la sociedad castellana. Entre ellos, los más importantes eran los moriscos. Ocupaban sobre todo la zona del Bajo Aragón y Andalucía Oriental. Seguían vistiendo sus ropas tradicionales de árabe, es decir, con los sayos esos largos que llevan, seguían su dieta habitual de tomar fruta, verduras y hidratos de carbono. La mayoría no tomaban apenas carne. Si la carne la tomaban tenía que ser un cordero matado en unas condiciones especiales. En fin, que era una gente prácticamente no integrada en la sociedad castellana. Y encima decían, trabajan en el campo, y los que los contrataban, que eran los señores, pues decían: quien tiene moro tiene oro, porque indudablemente eran unos magníficos cultivadores de la tierra, sobre todo en el Reino de Aragón. Fueron los que establecieron los sistemas de riego, que todavía perdura, y hablaban un lenguaje que no había quien lo entendiera. Se llamaba la algarabía, porque mezclaban palabras castellanas con palabras árabes, y era un lenguaje que su nombre lo dice, algarabía. No había quien los entendiera. La mayoría de estos moriscos eran analfabetos. Cervantes, en el Coloquio de los Perros, una de las novelas picarescas, muy buena, por cierto, los describe así. Dice: son sus pensamientos imaginar cómo han de engañar y dónde han de hurtar. Son muchas malicias, sus muchas malicias y embustes, los hurtos en que se ejercitan, desde el punto casi salen de las mantillas y saben andar. Es decir, desde muy pequeñitos se dedicaban a robar lo que podían. Con respecto a los moriscos, dice: todo su intento es acuñar y guardar dinero, y en teniendo el real en su poder, lo condenan a cárcel perpetua y a oscuridad eterna, de modo que ganando siempre y gastando nunca, llegan a amontonar la mayor cantidad de dinero que hay en España. Independientemente de lo que quiere decir la idea, pues es una delicia leer este castellano del Cervantes, que es indudablemente un castellano precioso. Los moriscos son para el dinero su hucha, su polilla, sus piezas y sus comadrejas, sus picazas y sus comadrejas. Todo lo llegan, todo lo esconden y todo lo tragan. No los consume significa que no se desgastaban en la guerra, ni ejercicio que demasiadamente los trabaje. Róbanos a pie quedo y con los frutos de nuestras heredades que no revenden se hacen ricos. Los moriscos son para el dinero. No tienen criados porque todos lo son de sí mismos. No gastan con sus hijos en los estudios porque su ciencia no es otra que la de robarnos. Después había otra casta social que eran los esclavos. Los esclavos estaba bien vista la esclavitud porque, y de hecho existían muchos esclavos en Castilla, porque se seguía la doctrina aristotélica que la veis aquí,
que dice que los esclavos son por naturaleza y que para estos últimos la esclavitud es a la vez conveniente y justa. Eso es una aberración absoluta, pero en fin, era la doctrina aristotélica y más o menos se seguía al pie de la letra. Si esos esclavos además eran negros o eran moriscos, pues mejor que mejor. Se llegó a discutir en la Universidad de Salamanca, cuando se descubrió América, si los indios tenían alma, es decir, si eran humanos u humanoides. Es decir, era una sociedad muy cerrada, era una sociedad muy encasillada en sí misma, que tenía una serie de conceptos fijos, irrenunciables, y que por eso tardaron tanto tiempo. Hasta el siglo XVIII-XIX no empezó a cambiar esa mentalidad. Se crea un fondo social con todas estas personas que acabo de describir, de marginados, con el denominador común de mendicidad, delincuencia y vagabundos. Eso, todos ellos eran una serie de personas que se llamaban los marginados. Entre ellos se incluían las rameras, llamadas así porque la que se dedicaba al oficio más antiguo del mundo, en su casa, del balcón o de la ventana, colgaba una rama de romero o de pino, de ahí el nombre de rameras. Los niños expósitos o enhechados, era una costumbre muy extendida entonces, que el niño no deseado, cuando nacía, lo ponían en la puerta de una iglesia y allá te las apañes. Entonces el cura, ¿qué hacía con el niño? Pues él cogía al niño y al más tonto del pueblo le decía que lo llevara al pueblo siguiente, al cura del pueblo siguiente, y así, hasta que llegaba a la capital de provincia, donde había una inclusa, y allí se depositaba el niño. Tenía la obligación, por cada pueblo que pasaba, que las nodrizas, es decir, las mujeres que entonces tenían niños y estaban amamantando, les dieran el alimento. Naturalmente se calcula que no llegaba ni el 10% de los niños de estos enhechados llegaban a las hospederías o a las inclusas donde los acogían. Los esclavos, los conversos, los moriscos y los gitanos, como os digo, formaban una sociedad de marginados junto con los pobres y mendigos. Pobres y mendigos, que había pobres verdaderos, los ciegos, los enfermos, los tullidos, que eran los paralíticos, el paralítico recibía el nombre de tullido, y los simuladores. Y después los pobres vergonzantes. El pobre vergonzante era un hidalgo venido a menos, pero que le daba vergüenza pedirle limosna, de ahí el nombre de vergonzantes, y porque decían que es mejor padecer hambre que publicarla. Todo esto constituía más o menos la población urbana. La novela picaresca nos va a relatar este mundo. La novela picaresca es como un periódico de entonces donde nos cuenta esto que estaba pasando. Esta capa se centra fundamentalmente en la descripción de ese grupo de marginados que, como veis, lo componían una serie de gentes muy heterogéneas. Relata el mundo de los marginados, es el contrapunto de las novelas de caballerías y de las pastoriles, y es un canto al antihéroe. Esta novela picaresca no fue privativa de España, apareció en otros países, si bien no con matices tan precisos y también definidos como la novela picaresca española, que es un género típicamente español, pero ahí tenéis en esta imagen los antecedentes de esas novelas picarescas que apareció ya en el siglo I con Petronio, con el Satiricón, y hasta 1483 en Till Eulenspiegel, una novela alemana, se puede equiparar a la novela picaresca española. La novela picaresca nuestra son 14 títulos muy buenos, a cuál mejor, que es una delicia leerla, no solamente por lo que cuenta, sino por el lenguaje puramente castellano en que está hecha. Tenéis ahí las 14 novelas, y la novela picaresca, los rasgos comunes de todas ellas es que relata las raterías de los mendigos, la avaricia de los clérigos, la hipocresía de los hidalgos, la desvergüenza de los bulderos. Los bulderos era un insulto que era un insulto menor, no era un insulto como otros más fuertes, sino que era un insulto menor. El buldero era un trepa, era un hombre, un sinvergüenza, pero en fin, no pasaban las cosas de ahí, era un insulto suave. A todos esos se les llamaban bulderos. Y la lujuria de los arciprestes. Esos son los rasgos comunes de la novela picaresca. Existía, evidentemente, una estrecha unión entre mendicidad y hampa.
Y cada ciudad tenía su barrio chino. Eran muy famosos en toda España los barrios chinos, es decir, los barrios de Lampa, que eran Percheles de Málaga, Islas de Riarán en Compás de Sevilla, el Azoguejo de Segovia, etcétera, etcétera. Cada ciudad tenía su zona marginal que era bastante famosa y que naturalmente los forasteros muchas veces se dedicaban a visitarla en sus ratos libres. Mendigos, delincuentes, estafadores, malhechores, hidalgos pobres y bajo clero, en la novela picaresca a todos ellos se les llama pícaros. Y todos ellos se caracterizan, los pobrecillos, por el hambre que pasaban. El hambre debía ser terrorífica. Salían a la puerta escarbando los dientes que nada entre sí tenían. Se dice en el Lazarillo de Tormes. Eso lo hacían los hidalgos. Los hidalgos salían de casa con un palillo, alardeándose con su capa, su buena espada, alardeando de que se habían comido 3 corderos y realmente se habían comido unos medrugos de pan. Pero en fin, así era la sociedad. En el Buscón, el arquetipo del clérigo pobre es el licenciado Cabra. Dice, al andar le sonaban los huesos como tablillas de San Lázaro. La habla ética o tísica, tenían un hablar sofocante, pero la mayoría de ellos tenían tuberculosis. Sobre la sobriedad de la comida y el hambre por la escasez de alimento, comenta también en el Buscón. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin, es decir, sin plato de entrada ni postre. Trajeron un caldo, sigue diciendo Quevedo, trajeron caldo en una escudilla de madera tan claro que los macilentos dedos se echaban a nado tras un garbanzo huérfano, y solo, y decía Cabra a cada sorbo, cierto que no hay tal cosa como la olla, todo lo demás es vicio. O sea, se conformaban con poco. Acabaron de comer y quedaron unos mendrugos en la mesa y en el plato 2 pellejos y los huesos. Quede esto para los criados que también han de comer, no lo queramos todo. Bueno, entonces, tras echarles la bendición a estos que comieron, dice, demos lugar a la gentecilla, se refería a los criados, que se repapile. El repapilarse era hartarse de comer hasta el papo. Y váyanse hasta las 2 a hacer ejercicio, no les haga mal lo que han comido, los pellejos y los medrugos de pan. Es decir, el humor de Quevedo es extraordinario. Otra forma de pasar, sobre todo los inviernos, de esta serie de marginados, era ingresar en un hospital. El ingreso en el hospital, tenían asegurado el invierno, comían caliente, no pasaban frío, etcétera, etcétera. Para lo cual tenían que simular una enfermedad, una afección, cualquiera que fuera. Y entonces, pues Carlos V y Felipe II trató de evitar esta plaga terrorífica que había de mendicidad. Carlos V lo intentó en 1540 y Felipe II en 1565. No hubo manera de que acabaran con la mendicidad porque se opuso tajantemente a ello la Iglesia. ¿Por qué? Porque decían que quitar el mendigo evitaba que el cristiano ejerciera la virtud teologal de la caridad. Y entonces no hubo manera de suprimir la mendicidad a pesar de que era una plaga extraordinaria que estaba por todas las ciudades. En la recopilación de las leyes del reino que hizo Felipe II en 1598 se establecen leyes efectivamente para evitarlas. Por ejemplo, en la ley 16 dice que los pobres no pidan en la iglesia mientras se dijere la misa mayor. Después veréis por qué. Que ningún pobre traiga consigo hijo suyo ni de otro de más de 5 años, etcétera, etcétera. Es decir, había una legislación importante para evitar la mendicidad, pero que por supuesto nadie cumplía porque hacían mucho más caso a la Iglesia. De los romeros, peregrinos y pobres, en el título 12, en que decían cómo en las romerías los pobres tenían que ir a 300 metros de los peregrinos y que no podían salir de la demarcación que les marcaban. Tenían un término municipal y cuando llegaban al límite se tenían que volver, es decir, tenían cada uno marcada su situación. Domingo de Soto, en la deliberación de la causa de los pobres, es el teólogo de Salamanca que se opone duramente a la corona para suprimir la mendicidad. Y ahí lo dice, la contemplación de la pobreza despierta la virtud de la caridad. Y no hubo manera, hasta que Luis Vives, en el auxilio a los verdaderos pobres y castigos para los simuladores, mendigos y vagabundos, es otro de los que se opone a la mendicidad.
el fingir las llagas hacíamos de muchas maneras. Era con cierta hierba que las hacía tan mal parecer. Eran las ortigas. Se daban ortigas y naturalmente la piel de la herida se inflamaba. Si se lo daban en una pierna se hinchaba la pierna y de esta forma trataban de despertar la caridad de la gente. Que a quien las viera parecieran incurables y necesitadas de gran remedio, teniéndolas por cosa cancelada. Enseñóme a fingir lepra, a hacer llagas, a hinchar una pierna, tullir un brazo, que en divisando gente nos apercibíamos a cojear, torciendo la boca, volteando los párpados de los ojos para arriba, haciéndonos mudos, cojos, ciegos, valiéndonos de muletas, etcétera, etcétera. Eso se dice en Guzmán de Analfarache. Por otra parte, los pobres estaban asociados como en cofradías y también tenían sus propias leyes, se llamaban las leyes mendicativas, en que ellos también se organizaban y tenían sus leyes, que los que tuvieran hijos, los cuales pidan para sus padres hasta tener 6 años, no más. Demos licencia y permitamos que traigan alquilados niños hasta cantidad de 4, etcétera. Lo que pasa es que había unos abusos extraordinarios, había gente, había mendigos que sacaban a los niños de los hospicios o de las casas donde los tenían resguardados y les sacaban los ojos para dejarlos ciegos y así impulsar más a la caridad. Es decir, se cometían verdaderos abusos, pero no había manera. Con los teólogos de Salamanca no había quien luchara. Hasta que Felipe II, harto de tanta historia, encargó a su protomédico, el protomédico general de las galeras, Cristóbal Pérez de Herrera, el que hiciese un estudio sobre los pobres y publicó un libro que se llamaba Amparo de los legítimos pobres y reducción de los fingidos, es decir, quitar los fingidos. Este estableció, Pérez de Herrera, a propósito de él, os diré que estableció una casa de pobres al final de la calle Atocha, donde posteriormente esa casa se derribó y ahí se construyó el primer hospital general que hubo en Madrid. Ahí tenéis el discurso del amparo de los pobres, donde en varios capítulos pues trata el tema. Dice que primero de los inconvenientes que se siguen en que pidan limosna a los mendigos fingidos, quitándosela a los verdaderos. Y después aquí hay una cosa curiosa de por qué quitar la mendicidad, que dice que como los pobres entraban en la iglesia y estaban incordiando, pidiendo limosna a todo el mundo que estaba allí, dice, la cual corrupción y hediondez saliendo de sus alientos y de los sudores sucios y de las llagas corrompidas por la invención y culpa, sobre todo en el verano, particularmente alteran y corrompen el aire engendrando tabardillos y a veces pestes, principalmente en Andalucía, etcétera, etcétera. Es decir, estaba perfectamente reglamentada todas estas cosas, pero era difícil de cumplir. No obstante, Pérez de Herrera se acabó imponiendo, y aquí tenéis, por ejemplo, el remedio que busca para las milicias que volvían. Las múltiples guerras que manteníamos en toda Europa, pues el soldado herido, el soldado inútil, etcétera, pues no tenía medio de vida, porque lo que ganaban, cuando cobraban la paga, tenían que, primero, comprarse la pólvora, segundo, pagar un real diario para mantener el hospital. Es decir, eran comidos por servidos. Y naturalmente, en cuanto que estaban impedidos, pues tenían que regresar a España y era gente desvalida. Entonces, Pérez de Herrera también redacta unos capítulos diciendo cómo se tiene que ayudar a esta gente. Propone que se creen unos albergues para ellos, y tenéis lo que dice, ponen de ordinario a riesgo sus vidas y de ellos los que quedaron con ellas están de suerte que por las heridas que en sus cuerpos recibieron y trabajos que han padecido, los vemos estropeados e inútiles o tan cargados de edad que por no estar para servir obliga a darle remedio. Y ponía el ejemplo de que hacían los romanos. Los romanos, como dice en el segundo renglón, dice que los romanos, en su gran prudencia y gobierno con el cual sojuzgaron el mundo, tenían una ciudad famosa en España, la cual llamaban Emérita Augusta, que es la que ahora llamamos Mérida, que era una ciudad hospital para los heridos de las legiones romanas. Y él concibe una cosa similar para recoger a las milicias, a los antiguos soldados o a los soldados que procedían de las campañas que España mantenía en Europa.
Si estos eran los marginados, sí merece la pena detenerse un instante en las posibilidades sociales de la mujer, que eran verdaderamente lamentables. Existían muy pocas salidas para la mujer, confitera, pastelera, hilandera, lo que veis aquí, y por supuesto todas la mancebía, sobre todo para las criadas. La mayoría de ellas acababan en la mancebía. Marginación de la mujer, a la que se la consideraba como una menor de edad. Y fijaros lo que decían los intelectuales del momento. Luis Vives, por ejemplo, dice: la hembra especialmente no se siente cohibida más que por el miedo. Una cosa machista 100%. ¿Qué diría Viviana si oyera esto hoy? Fray Luis de León dice: porque como la mujer sea de su naturaleza flaca y deleznable, más que ningún otro animal, y de su costumbre e ingenio una cosa quebradiza y melindrosa, es decir, hay que cogerlo despacio, porque cosa de tan poco seso que es esto que llamamos mujer. Dice: su placer es dar voces, su gloria es reñir, se dice en la Celestina. No tenga necesidad de que la embalsamen, se refiere cuando se mueren. Dicen: no tenga necesidad de que la embalsamen, porque si no tiene tripas, por ser mujer, es bien cierto que no tiene sesos. O sea que la cosa iba servida. De todas formas, las propias mujeres estaban muy contentas con su condición. Parece increíble, pero así era. Y en la Pícara Justina, una de ellas, la Pícara Justina, dice: somos sin duda las mujeres como puentes, que si no estamos cargadas de ojos, se abre y yende la obra. Se refiere a ojos de los hombres que las miren. Se está refiriendo a eso. Es decir, que el coqueteo femenino ya también sale en la novela picaresca. Somos las mujeres como mosquitos, que se van con más deseo al vino más fuerte, en que con más presto se ahogan. Sigue la Pícara Justina diciendo cosas de sí mismas, del colectivo mujeres, como diríamos ahora. Dice que las mujeres heredaron de Eva hacer rancho con una sierpe, aunque tengan a su servicio un bello Adán. De todas formas, eso reflejaba las leyes de entonces. En la novísima recopilación, el libro que os he mostrado antes, en el título tercero, dice que la primera ley, que la mujer sin licencia de su marido no pueda repudiar herencia y aceptar sin beneficio, etcétera, etcétera. Es decir, que la novela picaresca estaba contando una realidad que estaba en las leyes. Las rameras estaban en las mancebías o en las puterías, pero había dos famosísimas: Valencia y Sevilla. Allí comerciantes, extranjeros, gente de bien dinero, pues las visitaban con cierta frecuencia las mancebías o las puterías de Valencia y Sevilla, que eran particularmente famosas. Había cortesanas, la más famosa de entonces era Violante de Córdoba, que era la Pompadour del siglo XVI. Pero había una cosa: era la contradicción entre la religiosidad reinante y la explotación sexual de la mujer, y eso se compensaba con una gran dosis de cinismo. Se decía que había leyes para acoger y proteger a las que abandonaran la mancebía, había fundaciones piadosas como la Cofradía de la Consolación y de la Concepción de Valladolid para acoger a las arrepentidas, y eso sí, prohibición de ejercer el oficio en Semana Santa, sobre todo eso. Después, otra clase especial de mujeres eran las alcahuetas o celestinas, que estas, su mediación consistía en conseguir casar a las que no eran doncellas, o conseguir relaciones amorosas al margen del matrimonio, o incluso relaciones amorosas de las solteras y hijas, digamos, de familias bien. Eso, también en la Celestina, se dice de ellas que tenían sus oficios, es decir, eso que hacían pues estaba tapado porque eran costureras, perfumeras, maestras de facer aceites, de facer virgos, alcahueta e un poquito hechicera. También eso se dice en la Celestina. Los arquetipos de las alcahuetas y de las brujas están representadas en el Coloquio de los Perros de Cervantes por la Camacha, la Montilla y la Cañizares, que eran las tres famosas de Castilla, del sur de Castilla. Actuaban en Ciudad Real, Toledo y Albacete. Entre sus actividades figuraban: remediaban maravillosamente las doncellas que habían tenido un descuido en guardar su entereza, cubrían a las viudas de modo que con honestidad fueran deshonestas, y descasaban las casadas y casaban las que ellas querían. Un castellano precioso.
Describiéndola, Cervantes, en el Coloquio de los perros, dice: era larga de más de 7 pies, toda era anatomía, es decir, huesos, cubiertos con la piel negra, vellosa y curtida. Con la barriga se cubrían las partes deshonestas y aún le colgaban hasta la mitad de los muslos. Las tetas semejaban 2 vejigas de vaca secas y arrugadas. Esa era la descripción de las brujas o de las celistinas o de las alcahuetas, como la queráis llamar. Denegridos los labios, trapillados los dientes, la nariz corva y entablada, desencasados los ojos, la cabeza desgreñada, las mejillas chupadas, angosta la garganta y los pechos sumidos. La descripción maravillosa de Cervantes. Pero había otra cosa, y es que esta acción de las alcahuetas o celestinas no se hacía así por las buenas, sino que era una acción del demonio a través de ellas. Eso se llamaba el maleficio. El maleficio era la acción del demonio sobre la tierra mediante sus intermediarios, que eran las brujas, hechiceras, celestinas, etc. Había poseídos de estos que tenían convulsiones, que eran epilépticos, eran auténticos enfermos, y esos estaban considerados como enfermedades mentales. Estaba establecido el principal manicomio o nosocomio de España en Zaragoza. Cuando ingresaba algún noco en un hospital de cualquier ciudad de Castilla, cuando se verificaba que estaba loco, lo llevaban al manicomio de Zaragoza. Otra cosa muy frecuente era echar a una persona el mal de ojo, el ahojamiento. Entonces, con el echar el mal de ojo aparecían enfermedades, defectos físicos, malas cosechas, todo se atribuía al mal de ojo. ¿Y cómo se combatía el mal de ojo? Existían exorcistas, es decir, gente especializada en quitar el mal de ojo. Pero no podían serlo cualquiera, sino que tenían que ser sacerdotes, gente con una gracia especial para quitarlo. Y ahí lo dice, que no deben permitir que en sus diócesis haya personas que tengan por oficio conjurar a los endemoniados. Santa Teresa, en las cartas que escribe, dirigiéndose a otro convento, a otra casa fundada por ella, que por lo visto había alguien con un maleficio, pues le manda una carta diciendo: ahí les envío al santo Fray Juan de la Cruz, que le ha hecho Dios merced de darle gracia para echar los demonios de las personas que los tienen. Y estaban muy penados los nigromantes, los que desechaban el mal de ojo, etcétera, porque tenían que ser forzosamente religiosos. Las infidelidades de la mujer, y esto es una cosa curiosa, eran producto de la magia y del encantamiento, de una celestina en la que el demonio ganaba la voluntad de las pobres mujeres adúlteras. Es decir, que se las perdonaba porque ellas, las pobrecillas, no tenían la culpa. Es que les habían echado mal de ojo, ¿no? Que la cosa no estaba. El amor obtenido por la magia y la hechicería tenía ventajas. Libraba de responsabilidad a su autor o a su autora. Es decir, ella no tenía, el pobre no tenía culpa, como decía Santa Teresa. Es decir, que como veis, era una doble moral en que se tapaba todas esas supercherías y todos esos adulterios que estaban a todos los niveles de las casas, de las clases sociales, incluido, por supuesto, el clero, y de esto nos habla bien a las claras, si lo sabemos interpretar, en el Tenorio. Don Luis Mejía y don Juan Tenorio eran capitanes de los tercios de Flandes, y hablando entre ellos, le pregunta a don Luis Mejía que cómo conseguía las mujeres, y don Juan le dice: necesito uno para enamorarlas, otro para conseguirlas, otro para abandonarlas, 2 para sustituirlas y 1 hora para olvidarlas. Es decir, esto es un ejemplo de machismo absolutamente intolerable. Hay que ver la chulería de don Juan hablando de esto. Bueno, pero hay más. Don Juan le dice a Brígida, una criada que tenía doña Inés, pues que la convenza para que tengan una entrevista, y aquí está: será vana su buena suerte conmigo, dice doña Inés. Se lo propone, que quiere verla a don Juan, tal, y dice: será vana su buena suerte conmigo. Ya ves, solo horas nos faltan para la boda, porque ella se iba a casar unas horas después, y te asaltan vanos temores. Pero es menester tiento, en especial con mujeres, porque es mucha nuestra flaqueza, decía Santa Teresa, que conocía bien la casta de las mujeres de su entorno. Le dice Brígida a don Juan, le está dando cuentas de la gestión que ha hecho con doña Inés. Dice: le hablé del amor del mundo, de la corte y los placeres de cuanto con las mujeres erais pródigos y galán. Os he pintado muerto por ella de amor, desesperado por ella perseguido y por ella decidido a perder vida y honor.
Al pararse en sus oídos, le sigue diciendo, sus deseos mal dormidos arrastraron de sí en pos, y allá dentro de su pecho han inflamado una llama de fuerza tal que ya os ama y no piensa más que en vos. Finalmente, para evitar el mal de ojo y deshacer de un encanto de esos que producían los echadores de los que ahojaban a la gente, se recurría al uso de amuletos. El amuleto, os advierto que se sigue usando actualmente. El amuleto es un objeto, puede ser una medalla, puede ser una cadena, puede ser cualquier cosa que se lleva puesta para protegerse de algo, de algún mal. Como aquí la mayoría sois médicos, o somos médicos, todos hemos visto a un señor con una pulserita de cobre que dice que eso le libra de no sé qué historia. Y ahora hay también pulseritas, solo que valen 10 veces más cara, que se anuncian porque dicen que eso ayuda a guardar el equilibrio interno. Dicen una serie de palabras que el que no entiende dice, pues será verdad, y se compra la pulserita. Es decir, que amuletos sigue habiendo todavía. Los amuletos de estos chicos que llevan un pendiente colgado en la oreja, los amuletos de los tatuajes que se hacen, todo eso pretende, en última instancia, librarse de un mal o por lo menos que le den buena suerte. Bueno, pues esos amuletos se llamaban la higa de azabache. La higa es una antigua expresión castellana que es el órgano sexual de la mujer, se le llamaba higa. Es un vocablo muy antiguo que ya viene en el diccionario de Covarrubias, en el tesoro de la lengua castellana, y el azabache es una piedra como el lignito que es tremendamente negra. Entonces la higa de azabache se hacía con azabache, como eso que veis ahí, un puño con el dedo así. Una variedad de eso es la peineta que un presidente ha puesto recientemente de moda. Bueno, pues la higa de azabache se hacía esto con el lignito y se le ponía a los niños en la cuna para librarlos de un ahogamiento. Pues veréis lo que sucede, que dice doña Inés, cuando ya tiene un contacto con don Juan, dice, tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. ¿Y qué he de hacer? Pues ay de mí, sino caer en vuestros brazos y el corazón en pedazos me vais robando de aquí. Menudo amuleto debería tener don Juan. O sea que, como veis, la cosa está clara. La bula de Inocencio VIII, Sumis Desiderantem Affectibus, y el libro Malleus Maleficum de Kramer y Sprenger eran dos libros, ambos alemanes, que utilizaban los jueces para castigar a las brujas, a las celetinas, a las alcahuetas, etcétera, etcétera. Sobre todo este segundo, el Malleus Maleficum de Kramer y Sprenger, eran los más utilizados, por lo menos por los jueces españoles. Hablando de las brujas, le dicen, y le representan en sus fantasías que van a las otras casas y lugares, nada de aquello es verdad, aunque ellas piensen que todo es así como ellas lo han soñado. Las brujas, los oficios que se hacen medio durmiendo, como es este de la brujería, las brujas se quedan amodorradas de sueño y lo que en sueños hacen les persuade el diablo que es verdad. ¿Qué es lo que hacían las brujas para soñar esto? Tomaban un brevedizo de mandrágora, era una planta alucinógena, y entonces caían en unos sueños, luego se contaban los sueños, iban a unas reuniones que se llamaban aquelarres, donde se mantenían relaciones sexuales entre el íncubo, que era un varón, y el súcubo, que era una hembra. Unas cosas verdaderamente extrañísimas. Baroja tiene un tratado magnífico sobre el mundo de las brujas, el Caro Baroja. En España la Inquisición no actuó contra ellas, en contra de lo que pasó en Europa, que hubo una verdadera quema de brujas. Hasta el siglo XVIII avanzado, pues sabéis de las brujas de Haarlem, en que se produjo una matanza enorme de señoras, porque un grupo de piradas histéricas decían que eran brujas y que, total, que la brujería ha estado presente en Europa hasta el siglo XIX. Sin embargo, en España hubo un inquisidor, Alonso de Salazar, que le denunciaron que en un pueblecito del norte de Navarra, en Zugarramurdi, había una reunión de brujas. Hay allí dos cuevas, no sé cuál, hay una que se llama Alberdi y la otra, no sé en cuál de ellas fue el escenario de esto, pero Alonso de Salazar las detuvieron,
las tomó declaración y las dejó que se marcharan en paz. La Inquisición estaba para otra cosa que no para juzgar a estas pobres mujeres histéricas. Después, las novelas picarescas tratan otro aspecto que es el propiamente médico. Los médicos siempre hemos estado en boca de todo el mundo. Y ahora, además de estar en boca de todo el mundo, estamos en los tribunales de todos los juzgados. O sea que vamos para adelante, como veis. Dice, vida de don Gregorio Guadaña, dice, mi padre fue doctor de medicina y mi madre comadre. Ella servía de sacar gente al mundo y él de sacarlos del mundo. O sea que... Y haciendo una descripción de la medicina de entonces, decía, un tío mío era boticario. No, era una descripción jocosa, digamos. Dice, un tío mío era boticario, Ambrosio Jeringa. A todos les pone un nombre más o menos relacionado con la medicina. Otro cirujano, Antonio Ventosilla. Mi abuelo, Toribio Quijada, era sacamuelas. Mi abuela, Aldonza Cristel, ayudaba a las demás. Es decir, era bruja, era alcahueta. Una prima hermana, Belonia Lagartija, era maesa de niñas. Un primo mío, Crisóstomo Candil, era alquimista. Mi bisabuelo, Estefanio Anselmo, era saludador. Y mi bisabuela, Casilda Pomada, era barbera. Criticando la práctica tan frecuente entonces de la sangría, dice, le arremangué el brazo derecho y le di garrote con un listón de un zapato. Es decir, le puso una ligadura y con un trozo de un zapato, de madera de un zapato, le dio vueltas, eso se llamaba establecer el garrote, saqué la lanceta, adiestrado de ciencia y no de experiencia, la rompí también, se refiere a la vena, que más pareció lanzada de moro que lanceta de barbero. Solamente quedó el doliente manco de aquel brazo y sano del izquierdo. Es decir, un éxito, como veis, un éxito. Después, criticando a los médicos de entonces, dice, es alivio para los enfermos que el médico hable el lenguaje que le entiendan. Tiene obligación de ser dulces y afables, de semblante alegre. Es bien que les digan algunos donaires y cuentecillos breves, con que los alegren, sean corteses, limpios y olorosos, que parezca que solo aquella visita es la que les da cuidado. Yo creo que a algunos especialistas o a algunos colegas de la Seguridad Social también les va esto que ni al pelo. Después, para decir que del golpe de la caída puede venir algún flujo de sangre, se han de decir tantas pedanterías, contusión, laxo, hipocondrios, profubio, cicatriz, etcétera, etcétera. Es decir, se está criticando el lenguaje enrevesado de los médicos. Entonces, como ahora, pues también hay algunos que se dedican a salvar vidas y para justificarlo, pues emplean un lenguaje que yo creo que ni ellos saben lo que dice. Dice, hay algunos tan ignorantes que sin estar una persona enferma, por encarecer su trabajo y subir su ganancia, dicen al enfermo que está peligroso. ¿Cuántos colegas conocemos que están salvando vidas todos los días? Pues ya en el siglo XVI pasaba algo de eso. El médico y cirujano hurtan ordenando el uno y aplicando el otro los medicamentos que entretienen y empeoran la enfermedad, para que dilatándose el tiempo de la cura se multiplique también el salario. Como veis, es una crítica cruelísima. El boticario hurta metiendo una droga por otra, echando mano de la más barata sin considerar que con ello hurta la honra y reputación al médico y la vida al doliente. Esto hay un montón de cosas. Las enemistades entre médicos, el procurar derribar los unos a los otros, el procurar aniquilar al compañero para levantar de puntos opinión y letras, quien es de tu oficio es de tu enemigo. Es decir, que veis que las luchas médicas no son cuestión de ahora, sino que han existido prácticamente siempre. Ya Hipócrates, en los tratados hipocráticos, siglo V antes de Cristo, también dice una cosa similar a esta. Es decir, que esto prácticamente es genético en nosotros. El desamor y poco crédito de los médicos que atropellan redundan en agravio y daño de sus mismas personas, pues todos siguen una facultad, tienen un objeto, tiran a un blanco y al cabo el que más sabe es hombre y puede engañarse. El médico ha de salir a visitar. Después, Alonso, mozo de muchos amos, se dedica a justificar y a ensalzar la labor del médico, y dice, el médico ha de salir a visitar y sufrir así la inclemencia del tiempo, como las impertinencias y desabrimientos de algunos inconsiderados enfermos. Dejo aparte las impertinentes razones del vulgo cuando dicen, ¿veis allí al criado del Matasanos? Llegaba a mediodía mi médico hecho pedazos, harto de sufrir y padecer, y con harta poca ganancia,
porque lo que suele decirse que Galeno da riqueza y Justiniano honra y dignidad es falso, pues los juristas en todo se aventajan, así en los gobiernos y preeminencias como en aprovechamiento y ganancia. Que eso es así, está a la orden del día. Nosotros cobramos con un chequetren. El abogado, en cuanto que vas a decirle buenas tardes, te dice 1.000 duros de provisión de fondos. Es decir, que ya entonces la cosa estaba clara. Bueno, todo es poco para el continuo trabajo, el no tener hora segura de día ni de noche, fiesta ni Pascua para su descanso y quietud, cosa concebida hasta el más vil y sujeto esclavo, pues hasta los galeotes tienen invierno en que las galeras no salen del puerto. Cuando un enfermo partía contra su voluntad de esta vida miserable, siempre le echan la culpa, que le había sangrado, o que no le purgó, o le visitó tarde, o no cada día 2 veces. Es decir, que siempre la culpa es del médico, no de la enfermedad o del proceso patológico, es el médico. Por supuesto, es tan fácil echarle la culpa al médico, y si encima eso le va a reportar un beneficio económico por una indemnización, pues eso explica la cantidad de demandas que sufrimos. Refiriéndose al vulgo, dice que no saben hacer distinción del que sabe y es doctor, del chapucero o del que no tiene ni idea. 3 caras tiene el médico, una de ángel, otra de hombre y otra de demonio. La de ángel es cuando la enfermedad aprieta, los accidentes crecen, la sed fatiga y la calentura atormenta. Entonces venga el médico, denle lo que pidiere, que todo es poco, como me dé remedio. Pero sigue a continuación. Mientras hay enfermedad se le promete al médico cuanto oro y plata encierra la tierra, pero en llegando uno a estar bueno, olvida el bien que recibió y al que fue causa de su salud. Lo cual es una gran verdad. Termina diciendo que si él tuviera hijo, pues no le recomendaría que fuese médico. Esto es una cosa curiosa que está en la desordenada codicia de los bienes ajenos de Carlos García en el capítulo 6. Dice, paradójicamente para mí, dice, en todos los oficios se paga tributo a caco, es decir, se roba, y pone todos esos. Y luego, sorprendentemente, dice, podemos excluir del número de ladrones toda la gente de buena conciencia, cuáles son lacayos, palafreneros, cocineros, corchetes, carceleros, alcahuetes, truanes y putas. O sea que era una peculiar manera de ver la vida de este buen señor. De todas formas, ya en las leyes de la novísima recopilación de las leyes del reino, la novísima recopilación es una recopilación de leyes que hizo Felipe II, que recopilaba el fuero juzgo, el fuero viejo de Castilla, las partidas de Alfonso X el Sabio, y todo eso lo refundió en un tratado, en unas leyes, en un código, digamos, penal y civil, que se llamaba recopilación de las leyes de estos reinos. Que los corregidores y justicias provean sobre los excesos que hicieren los médicos y boticarios. Estoy preparando un trabajo sobre esto que en su día pues quizá vea la luz aquí, en que estoy recopilando las faltas que cometían los médicos ya en el fuero juzgo, que era un fuero visigodo, en las partidas de Alfonso X el Sabio, en el fuero viejo de Castilla, y las penas que se les imponían por esas cosas que habían hecho. Entre 1597 y 1604, la epidemia de peste procedente de Flandes produjo 600.000 muertos. Conste que cuando hablamos de peste no hablamos de la peste bubónica. Peste era cualquier enfermedad epidémica. Es decir, una epidemia de gripe era peste. Toda la peste era una enfermedad epidémica. No se refiere cuando se habla de peste de la peste bubónica. Bueno, en Santander, por ejemplo, se diezmó la población de 3.500, se murieron 2.500. Las enfermedades de entonces, las que se leen tanto en los libros de medicina como en las novelas ejemplares, son estas que tenéis aquí, con su nomenclatura de entonces. Rozaría era la escarlatina, la influencia era la gripe, el coqueluche era la tosferina, etcétera, etcétera. Fracastoro, médico de Verona, fue el primero que describió la sífilis. Hizo un tratado importante sobre la sífilis. Es curioso observar cómo en épocas de permisividad sexual, como ocurría en el siglo XVI y XVII, aparecen enfermedades que yo creo que de forma natural frenan esa sexualidad exagerada. Lo mismo que en la actualidad el SIDA se encarga de poner las cosas en su sitio. Y eso es una cosa que ha pasado siempre. Es decir, las épocas de permisividad sexual siempre han aparecido nuevas enfermedades de transmisión sexual.
Era una enfermedad de transmisión sexual, que son todas estas que veis aquí: la gonococia, la cuarta enfermedad, la linfogranulomatosis, la sífilis y ahora el SIDA. Pero todas esas se englobaban en un gran cajón desastre que se llamaba mal de bubas, morbo hepático, mal francés, mal español o mal napolitano. No existía nada más que la enfermedad de bubas. Torrella, en 1497, un autor catalán, describe magníficamente las características de la enfermedad, con un chancro que aparece a las 24 horas del contagio, se suele curar a los 6 días, hay una erupción general a los 10, 12, 15 días, con una aparición de sifílides e intensos dolores al mes y medio, fundamentalmente musculares y articulares. Las pústulas son originadas por diversas formas de corrupción de los humores, es decir, está en plena vigencia que la causa de las enfermedades, la fisiopatología o etiopatogenia de las enfermedades, era la corrupción de los humores. Pústulas con exudación serosa y úlceras que son emultorios de los humores pecantes. Los humores eran malos y les llamaban humores pecantes. Los dolores nocturnos por el movimiento humoral en huesos, articulaciones y músculos. Francisco de Villalobos, el médico del emperador, Sumario de la medicina, con un tratado sobre las pestíferas bubas, que fue un libro de texto en las universidades españolas, pues casi hasta el siglo XVIII, muy avanzado. También eran las enfermedades, el mal de bubas era una enfermedad que fue motivo de grabados, de pinturas, como veis aquí en esta diapositiva. El contagio era siempre venéreo y Wittmann aconsejaba evitar el coito con muliere pustulata. Había una teoría astrológica que producía la enfermedad cuando se producía una conjunción de Júpiter y Saturno en la casa de Marte. La teoría astrológica se desechó definitivamente con la creación de la Universidad de Alcalá de Henares, la progresista Universidad de Henares, creada por el cardenal Cisneros. Uno de los médicos catedráticos de esa universidad, Francisco Vallés, de Covarrubias, era médico de Felipe II. Y una noche le llamaron, entonces él fue con sus ayudantes a ver al rey, a la cámara del rey, porque tenía un ataque de gota en una mano. Entonces ya la mano la manejaba mal. Y entonces le prescribió una determinada fórmula magistral. Y uno de sus ayudantes le dijo, tenga en cuenta que la luna está en conjunción de no sé qué y a lo mejor no le sienta bien. Y le dijo, pues cierra la ventana para que no lo vea la luna. Con lo cual se acabó la historia de la medicina astrológica. La Universidad de Alcalá fue la que se cargó la teoría astrológica. El posible contagio de la enfermedad se hacía con reconocimientos preceptivos que estableció el Ayuntamiento de Madrid. Las prostitutas tenían que pasar un reconocimiento preceptivo, tal y como se encuentra en los archivos de la Villa de Madrid, en los libros de acuerdo, en el tomo 22, folio 189, de donde he sacado esta diapositiva que veis. Había reconocimientos periódicos, también en los tercios de Flandes. Fue la primera unidad militar que tuvo reconocimientos periódicos. Había 6 prostitutas por compañía y al que se portaba bien, también lo encontraba en Simancas, le daban un vale para yacer con una prostituta una noche. Daban un vale al soldado que se portaba bien. Había una teoría americanista diciendo que la trajo Colón en marzo de 1493, cuando volvió de América. Regresaron con él 80 hombres, efectivamente alguno de ellos tenía sífilis. Entonces se incorporaron al cerco de Nápoles, lo contagiaron al resto del ejército, a las tropas francesas de Carlos VIII, y de ahí el nombre de mal napolitano o mal francés. Pero Bartolomé de las Casas, en la breve historia de las Indias, en el capítulo 9, lo aclara perfectamente. Dice, la enfermedad de las bubas puse en gran cuidado en preguntar a los indígenas si esta enfermedad era muy antigua, y me respondieron que existía allí antes de la venida de los cristianos y que nadie recordaba su origen. Lo que parece ser que pasó es que existían 2 tipos de sífilis, o 2 tipos de triponema, uno europeo y otro americano, y que al fundirse los dos, tanto allí como aquí, la sífilis adquirió una particular gravedad. Carta de Pedro Mártir de Anglería, que también confirma lo mismo, diciendo que ha encontrado una enfermedad que los españoles llaman bubas, y realmente era una plaga social, demográfica y económica, las enfermedades de bubas, las enfermedades, digamos, de transmisión sexual, diríamos hoy.
Para ello se crearon hospitales especiales para su tratamiento. El Hospital de Antón Martín, en Madrid, que estaba en la calle Atocha, al final, donde ahora hay un mercado. Antiguamente, o hace unos años, estaba ahí el Pasaje Doré, ahí estaba el Hospital de Antón Martín, el Hospital de San Cosme y San Damián de Sevilla, el de Santiago de los Caballeros de Toledo, Hospital de Santa Cruz y el Hospital de Resurrección de Valladolid, que es de donde Cervantes coloca el coloquio de los perros. El tratamiento era el mercurio, el tratamiento con ungüentos de mercurio, etcétera, etcétera, de distintas formas, hasta incluso ingestión de mercurio, como hacía Mattioli. Esas fricciones mercuriales se acompañaban de crisis sudoríficas. Se metía al enfermo en una especie de habitación hecha al efecto, con ladrillos refractarios, se metía leña por debajo del suelo, se calentaba aquello y el enfermo empezaba a sudar, y cuando estaba bien sudoroso se le friccionaba con mercurio. Gonsalvo Ferrando, curado en Haití, introduce en España el palo de santo, que era la infusión de palo de santo, era, junto con el calor, lo que hacía sudar a los enfermos. Como veis, eran las fricciones mercuriales. Y también en el coloquio de los perros, en el Hospital de Valladolid, a la salida del Hospital de Valladolid, Cervantes dice: salía del Hospital de la Resurrección, que está en Valladolid, fuera de la puerta del Campo Grande, un soldado que, por servirle su espada de báculo y por la flaqueza de sus piernas y amarillez de su rostro, mostraba bien claro que, aunque no era el tiempo muy caluroso, debía de haber sudado en 20 días todo el humor que quizá granjeó en una hora. ¿Qué es esto, señor alférez Campuzano?, le dice uno de los perros. Le hacía en Flandes, antes terciando allá la pica que arrastrando aquí la espada. ¿Qué color, qué flaqueza es esa? Y dice el soldado: salgo de aquel hospital de sudar 14 cargas de búas que me echó a cuestas una mujer que escogí por mía, que non debiera. Menos mal que reconoce que non debiera. Sería por amores, y tales casamientos traen consigo aparejada la ejecución del arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto de que sería por amores? Pues que en el siglo XVI y siguientes los casamientos no eran por amores, eran por convenios entre los padres de los cónyuges. Y los casamientos por amores, sobre todo con las prostitutas, traían aparejada la transmisión sexual. Es decir, que lo que se llevaba entonces era que el matrimonio lo establecieran los padres de los cónyuges, pero el amor pues era una cosa secundaria, era una cosa que después vendría. Con el roce se engendra el amor, se decía. No sabré decir si fue por amores, aunque sabré afirmar que fue por dolor. Dice el soldado: que los del cuerpo, para entretenerlo, me cuestan 40 sudores, y los del alma no hallo remedio para aliviarlo siquiera. Quien casa por amores, se establecieron una serie de refranes que se reflejan esta situación. Quien casa por amores, buenos días y malas noches. Quien casa por amores siempre vive con dolores. Vanse los amores y quedan los dolores. Eran refranes de la época muy popularizados por Cervantes, a través los pronuncia Sancho Panza. En el Quijote hay más de 800 refranes, que muchos de ellos reflejan la vida social de entonces. No quise buscarla por no hallar el mal que me faltaba. Mudé posada y mudé el pelo, porque empezaron a pelárseme las cejas y las pestañas, y antes de edad me hice calvo. Es decir, que señala Cervantes el cuadro clínico de la evolución de la sífilis. Hálleme verdaderamente hecho pelón, porque ni tenía barbas que peinar, ni dinero que gastar. Fue la enfermedad caminando al paso de mi necesidad, es decir, sigue describiendo la evolución, llegando el tiempo en que se dan los sudores en el Hospital de la Resurrección. Me entré en él, donde he tomado 40 sudores. Y el más famoso de todos los refranes, que más parece una coletilla de una novela ejemplar que de una novela picaresca, es este que aquí veis: guárdate de puta, que la bolsa deja enjuta. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención. Sí, si quieren, sí. Sí, sí. Yo no tengo palabras, de verdad, porque además se une el interés, se une... Bueno, estábamos todos absortos. Estaba yo pensando, digo, cuanto más los conozco, la clase médica, y estoy viendo ahí a un don Celso, creo, que no lo he reconocido hasta ahora, médico mío, y yo su discípulo y su paciente, el queridísimo Manuel,
que hemos gozado profundamente. Muchas gracias. Yo digo que cuanto más os conozco, más os quiero. Porque verlo en el quirófano, como lo hemos visto, al gran traumatólogo, y otros traumatólogos que veo por aquí, otro traumatólogo, dice, pero tantos son los traumatólogos, me está dando la risa, mira, toma el micrófono, lo que hemos gozado, una visita antes que se me olvide. Yo no tengo por qué monopolizar la palabra. Hay muchas personas interesadas de recibir las invitaciones. Hombre, estaba aquí, es verdad que los estatutos son médicos escritores, ¿no? No ingenieros escritores, no son médicos escritores y artistas. Entonces, pero de verdad, si nos dejáis papelito, si tenéis la tarjeta, recibiréis puntualmente toda la información para de asistencia y tal. Tenemos una pequeña pega que ya la hemos comentado, pero veo que hoy hay muchos nuevos, o que no, yo no he visto. Y es que solíamos terminar con una copa simbólica. Y ahora, bueno, aquí tenemos la gran acogida porque este es el Consejo de los Colegios de Médicos de España. Pero bueno, aquí tenemos esa pequeña pega. Igual la solventamos. Es verdad que tenemos al lado un hotel. Pero yo estoy de acuerdo que al menos de cuando en cuando yo creo, y lo ofrendo, que de cuando en cuando al menos puntualmente nos iremos al hotel, que nos acoge perfectamente. Y ya don Antonio hizo que nos acogiera en la primera intervención, precisamente en homenaje a él. Y de verdad fuimos marcadamente acogidos. Y allá, pues, con una copa la que queráis, porque si digo vino fino, vais a decir que soy que estoy hablando de Jerez de la Frontera. Hablo del vino y del champán, de lo que ustedes quieran, de la cava, como ustedes quieran del cava. Yo mi felicitación máxima, y ahora si alguno quiere algo de Colombia, comprendo que es un poquito tarde, pero que él me está diciendo que totalmente abierto al coloquio y al diálogo como siempre. Y enseguida nos vamos con lo que vamos. No, solo faltaba. Absorto, como decía el presidente, y deslumbrado por esta erudición, y además expuesta con una gran lucidez, realmente nos ha enriquecido espiritualmente de aquí. Y yo quería estimularte, porque has tocado dos temas que a mí me fascinan, y que creo que a todos los españoles nos deberían de fascinar. Uno de ellos son el del arquetipo de nuestro amigo Carl Gustav Jung. Se considera que en el mundo hay 10 arquetipos, no más. Y de esos 10 arquetipos, 5 son españoles. Don Quijote, Sancho, la Celestina, Don Juan y Segismundo. Segismundo es muy superior a Haller, porque el problema filosófico que se plantea en la poética, en todo. Entonces sería una cosa. La otra parte es profundizar más en el pícaro. Porque el pícaro ni siquiera se le puede llamar delincuente. Era una persona que un vividor libremente. Era, como decía, amo de muchos señores, porque en cuanto que les quitaba la bolsa, se me decía, pero no robaba, simplemente era una persona simpaticísima, sugestísima, era, en mi tierra dicen listura, que aunque no viene en el diccionario de la academia, alude al núcleo de listeza, más que la palabra listeza, y apoyado en la vanidad de la tonturrez del amo, pues le sacaba el dinero para seguir viviendo, pero no consta en ninguna obra de la literatura que cometiesen delitos, nunca eran agresivos, ni siquiera para defenderse ni nada, cambiaban de amo y iban así. Creo que lo hacía la cera, que nos defendía. Pues te prometo que en cuanto me jubile y deje de operar, me dedico plenamente a... Sería bueno hoy que acaba de hablar el doctor Martínez Fornés, casi obligado por nosotros, sobre todo médicos y escritores, citar a tu maestro. Cítalo tú, a don Gregorio. Estamos en la efeméride, al menos la prensa, los medios de comunicación se han hecho. Bueno, invitarles a todos a que insistirles, porque invitados ya están, insistirles que asistan a la exposición de Marañón en la Biblioteca Nacional. Inauguró el rey anteayer, tuvo la delicadeza de invitarme personalmente a mí como invitado especial, y realmente van a ver documentos. Por ejemplo, Federico García Lorca quiso estrenar una de sus obras más importantes en el Filarrado de Toledo, y allí están las cartas que se cruzaron por Marañón, cuadros y dedicatorias de Ordeas, y luego han montado un vídeo del que dura 65 minutos, del cual yo he grabado 15 minutos en imagen y 15 más en voz, que realmente recuerda un poco la historia de don Gregorio. Por lo
Sánchez Vera verdaderamente nos ha recreado con las Veritas y con de la historia de la picaresca, ¿no? Pues muchas gracias a ti por presidir la reunión y a todos vosotros por vuestra paciencia. Nada. Oye, ¿puedo sacar el pendrive y no le pasa nada? Vale, muchas gracias. De quitarlo y de tal. Muy bien.